polinómica, ¿el Sí, dominio siempre son todos los reales? claro. Ok, ok, Sí. quería saber eso. Si es polinómica, sí. No hay ningún valor que hace que la función no esté definida. Perfecto, Sí, listo. sí, sí, sí. ¿Qué has puesto otra cosa? No, no, quería sacarme esa duda porque como estoy haciendo lo de las prácticas, varias son polinómicas, entonces, bueno, le estoy poniendo como dominio todos los reales, pero no sabía si lo estaba haciendo correctamente. Sí, si la función es polinómica, son siempre todos los números reales. Sí, exactamente. Sí, sí, Listo, sí. perfecto. Gracias. No hay nada. Bueno. eh, ¿Alguna duda más? ¿El resto? ¿No? Entonces arranco. El primer tema que tenemos que ver hoy, sí, es muy pavo, que prácticamente no voy a tener ni que explicarlo. Se llama derivadas sucesivas, ¿sí? Básicamente una derivada sucesiva es hacer derivadas encadenadas, en cadena, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes normalmente, por ejemplo, elijamos justamente una función polinómica, ¿no? 3x al cuadrado. A esta función si la derivamos una vez, ¿cuánto da? Esto da 6x, ¿sí? Pero esta función f' podemos derivarla también, y esto va a dar 6. Y esta función f' podemos también derivarla y da 0, ¿sí? Nosotros podemos derivar tantas veces como sea posible hasta que ya la derivada de 0, ¿sí? Es una función polinómica. Y si la derivada puede ser aplicada 10 veces, 12 veces, 13 veces, las veces que sea, eh, la derivada se puede calcular. ¿Bien? O sea, la derivada sucesiva se va a poder calcular. No hay ninguna restricción respecto a la cantidad de derivadas sucesivas. El único límite es que la derivada se haga cero. ¿Bien? Eh, Así que básicamente estas son las derivadas sucesivas. La forma de representarlas es con la cantidad de comillas que se ponen en la parte de arriba, ¿sí? Que cada una de las derivadas nosotros las representamos con una comilla chiquita. Eh, Nosotros si queremos hacer derivadas sucesivas segunda, tercera, cuarta, ponemos 1, 2, 3, 4 palitos. Cuando nos piden derivadas sucesivas ya mucho más grandes, se deja de poner palitos y lo que se hace directamente es poner el número acá arriba. Por ejemplo, si hacemos esto sería la derivada séptima, ¿sí? De la función f de x. ¿Sí? Sería la derivada séptima. Pero básicamente, bueno, es algo de básicamente de simbología y nada más. ¿Sí? Eh, un segundo, denme un segundito, ¿eh? Denme un segundo. Tengo que mandar unos mails con los links y ya estoy, ¿eh? Denme un segundo. Denme un segundo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, bueno, nada, como les decía, lo que tienen que tener en cuenta es solamente la simbología con la que se representan las derivadas sucesivas, nada más, ¿sí? Que son, en vez de ser una comilla, son 2, 3, 4 o lo que sea, comillas o números que van a representar las derivadas sucesivas, que son derivadas en cadena, básicamente, ¿sí? No hay mucho más que eso, la verdad. Eh, Incluso acá en la guía tampoco hay ejercicios de eso, por lo que veo. Así que no es un tema muy muy importante. ¿Sí? Eh, ¿Dudas con esto? Fíjense que acá yo puse un ejemplo. Si tengo 3x cuadrado, lo puedo derivar una vez, lo puedo derivar dos veces y tres veces. Ya la tercera me da cero. Ya ahí ya no puedo derivar más. ¿Sí? Pero básicamente es eso.
Bien, es derivar en cadena, una después de la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es posible que lo pidan en algún ejercicio de parcial, profe? Lo entendí igual, pero para Eh, saber porque no vi la ningún verdad ejercicio. que yo tampoco vi ninguno en parciales que pidan derivadas sucesivas. El tema es que si sabes derivar, si tenés que derivar dos, tres, cuatro veces, es seguir derivando, no hay mucha ciencia. O sea, Ok, sí entiendo. no, igualmente contigo, hasta ahora no vi ningún parcial que lo pida. Es como un tema medio que se da por arriba. El que sí dan en los parciales y sí es importante es análisis de funciones. En análisis de funciones básicamente lo que se hace es usar las derivadas, ¿sí?, para poder describir una función, ¿sí?, para poder describirla. ¿Qué es lo que vamos a describir? O sea, ¿qué es lo que van a hacer sobre todo ustedes? Es decir cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, cuáles son los extremos relativos de una función y nada más. O sea, análisis de funciones, pero ¿qué pasa? Esto vamos a hacer acá usando derivadas. Ustedes ya un poco de análisis de funciones ya hicieron en el primer parcial. Ustedes en el primer parcial, si recuerdan, podían mencionar los ceros de una función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, de positividad, de negatividad. Y en una función cuadrática pueden decir dónde está ubicado el vértice, cuál es la imagen, el dominio, etc. Bueno, para todo eso no necesitan las derivadas, pero para estas dos cosas sí. ¿Sí? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento se puede hacer sin derivadas cuando la función es sencilla. Cuando la función es una función no muy compleja. Pero van a ver ahora que les van a poner funciones que son bastante más complejas, ¿sí?, tanto en dificultad como en longitud, ¿sí? Son funciones más largas. Y con las herramientas que ustedes vienen del primer parcial es muy difícil hacer esto. ¿Sí? Pero lo que pasa es que con la derivada se hace mucho más fácil. Y los extremos relativos, básicamente, son los siguientes. Los extremos relativos, voy a poner acá abajo, son los puntos de la función donde se alcanza un valor mínimo, ¿sí?, o máximo. Un valor mínimo o máximo. Estos extremos se llaman justamente de esta manera. El punto donde se encuentra el valor mínimo de una función se llama mínimo. Y el punto donde se encuentra el punto máximo de una función se llama máximo. ¿Sí? Esto es básicamente lo que es extremos relativos. Vamos a arrancar a ver un poquito cómo es todo esto con algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, sigamos hablando un poquito teóricamente sobre esto. Vieron que yo les dije recién de que los extremos son los puntos donde la función se hace mínima o máxima. ¿Sí? Imagínense que llego a un valor máximo de una función, ¿no? Al valor más alto sería. Es como llegar arriba del todo de una montaña, por ejemplo. Después de llegar a un máximo, ¿qué va a pasar después si yo sigo avanzando? ¿Qué es lo que debería pasar con la función después de llegar al punto más alto? ¿Qué sería lo que debería pasar? Ese que caiga, por así decirlo. Claro, tiene que empezar a decrecer, ¿sí? Tiene que empezar a bajar.
Y lo mismo pasa cuando yo alcanzo un mínimo. Si llego al fondo de la función, justamente si es el lugar más bajo, necesariamente después de ahí voy a tener que empezar a subir. ¿Sí? Entonces, gráficamente ustedes van a ver que un mínimo es una cosa así, con todas sus variables, ¿no? Puede ser que la función haga una cosa así, qué sé yo, por decir algo. No. Así, puede ser que sea así, así. ¿Bien? Y un máximo, lo mismo pero al revés. Un máximo puede ser que la función haga esto así, 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 o así. Infinitas formas pueden tener, ¿no? Pero noten que el máximo de una función va a estar en este punto, ¿sí? En la parte más alta sería, va a estar acá, va a estar ahí, va a estar acá, va a estar acá. Mientras que el punto más bajo va a estar acá abajo, acá abajo, acá abajo y acá abajo. ¿Sí? Ustedes gráficamente lo van a ver así. Cuando tienen una función en GeoGebra, ¿sí? En el graficador, lo van a ver de esta forma, ¿sí? Y fíjense que se cumple lo que les decía. Cuando hay un máximo y alcanzo el máximo, necesariamente la función empieza a decrecer. Venía creciendo, creciendo, creciendo y empieza a decrecer. Lo mismo pasa con el mínimo, pero al revés. Vengo decreciendo, decreciendo, decreciendo y de golpe empiezo a crecer. ¿Bien? Entonces, déjenme ver una cosilla. Bueno, ¿qué pasa? Acá también puede darse lo siguiente. Puede ser que una función tenga más de un mínimo o más que un máximo. ¿Sí? No es que las funciones pueden tener un solo mínimo o un solo máximo. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense esta función. Que viene así bajando, subo, después bajo, después subo, después hago así, y hago así, y hago así, y hago así. Acá, si prestan atención, yo tengo un mínimo acá, un mínimo acá, un mínimo acá y un mínimo acá. ¿Sí? Tengo un mínimo en todos esos puntos. ¿Sí? O sea, los mínimos y los máximos no necesariamente son únicos. Yo puedo tener más de un mínimo y más de un máximo. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta eso. Porque a ustedes les van a pedir que escriban los mínimos y los máximos y no significa que vaya a ser uno solo. Pueden ser más de uno. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Continúo. Ahora vamos a la parte analítica. ¿Cómo hacemos para encontrar estos extremos relativos? ¿No? Pensémoslo en función de las pendientes de estas curvas. Yo acá tengo, por ejemplo, analicemos este caso acá que parece ser una especie de parábola. Esta función de acá. Esta función está decreciendo, ¿no? Entonces, hasta el punto naranja, la función decrece. Por lo tanto, todas las pendientes, ¿cómo van a ser? Hasta que llegue al punto naranja. Negativas. Van a ser todas pendientes negativas. ¿Sí? Todas son pendientes negativas. Entonces, cuando tenemos una pendiente negativa, la función está decreciendo. ¿Cuál va a ser el signo de la derivada? Si la pendiente es negativa. Menos. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. El signo menos. Signo negativo, ¿sí? Menos, exactamente. El signo de la derivada será f' de x menor que 0. ¿Bien? Menor que 0. Uy, ahí. Ahora, cuando sobrepasamos ese punto naranja y pasamos el mínimo, ¿no?
ahora la función empieza a subir, ¿cierto? Después de que yo alcanzo un mínimo, habíamos dicho que después de bajar, empiezo a subir, ¿no? ¿Cómo va a ser la pendiente? ¿De qué signo va a ser la pendiente? Y por lo tanto la derivada, ¿de qué signo va a ser? Positiva. Positivo y con más. Exactamente. Cuando tenemos una pendiente positiva, será positiva. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo va a ser la derivada exactamente en el punto del mínimo o el máximo? ¿Cómo va a ser la derivada? ¿O cómo va a ser la pendiente justo ahí? O sea, hagamos zoom, ¿no? Imagínense que tenemos la función que está bajando. Llego al mínimo. Subo. Justo ahí que la función está cambiando de signo. ¿Cómo es la recta tangente ahí? Igual a 0. Claro. Exactamente. ¿Sí? Entonces, dame que mando otro mail con los links, discúlpenme, pero me están... Mantengo un cachito. Tuc. Y los links son estos de acá. Bien, retomamos. Entonces, justo en el punto donde hay un mínimo o un máximo, esto también lo dejo escrito acá, justo en el punto donde hay un extremo, ¿sí? Donde hay un extremo que puede ser mínimo o máximo, el valor de la derivada es igual a 0. Tengo derivada nula, porque la pendiente es nula. ¿Sí? Por lo tanto, justo ahí, la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Una recta que tiene pendiente igual a 0 o derivada igual a 0, la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Entonces esto de acá, todas estas tres cosas las vamos a usar, ¿sí? Para el cálculo de extremos. Bien, para el cálculo de extremos. Por ejemplo, vamos a agarrar, a ver, algún ejemplo. Bien. Voy a inventar un ejemplo y lo hacemos. Imagínense que tenemos una función cuadrada, una función polinómica. Elijo una polinomia porque son las más fáciles, así no pierdo tanto tiempo. Tengo x cubo menos 3x cuadrado más 2. Y después usamos el GeoGebra para verificar, ¿sí? Entonces, si yo necesito, ¿sí? Si yo necesito sacar los extremos, yo acá puse la condición para que haya un extremo. ¿Cuál es la condición para que haya un extremo? La derivada sea igual a 0. Exactamente. La condición para que haya un extremo es que la derivada sea nula. ¿Sí? Sea 0. Valga 0. ¿Sí? Cuando yo igualo mi función, perdón, cuando yo igualo mi derivada a 0, es posible que obtenga
distintos valores de x que cumplan con esa igualdad. Todos esos puntos se llaman puntos críticos. ¿Sí? Todos esos puntos se llaman puntos críticos. Entonces, vamos a derivar esta función polinómica, ¿sí? Que es de las derivadas más fáciles. ¿Cuánto me da? Este 3 va para acá abajo, ¿no? Me queda 3 3x cuadrado. cuadrado menos 6x y nada más. ¿Sí? Menos 6x. Entonces, yo ya tengo la derivada. Por lo tanto, ahora tengo que igualar mi derivada a 0. Porque yo quiero encontrar los valores de x que cumplen con esta igualdad. ¿Sí? Los valores de x que cumplen con esta igualdad. Los valores de x que cumplen con esta igualdad van a ser los puntos críticos. ¿Sí? Van a ser los candidatos a extremos. ¿Ok? Van a ser los candidatos a extremos. Entonces, hay que resolver esta igualdad, que esto es algo que ustedes ya saben hacer en el primer parcial. ¿Sí? Acá tienen dos caminos. El camino lento, que es hacer la resolvente, o el camino rápido, que es sacar factor común. ¿Sí? Esto nos queda así. Esto igual a 0. Entonces acá rápidamente podemos decir de que tenemos dos valores. Uno es x igual a 0. El otro es x igual a 2. ¿Ok? Por lo tanto, estos dos puntos son mis puntos críticos. Se llaman puntos críticos porque en x igual 0 y en x igual 2 tengo un extremo. ¿Sí? Bien, esto lo voy a ir copiando para que a ustedes les quede. Recuerden que a ustedes les va a llegar después una notificación de Google Drive con todos los apuntes que yo estoy tomando acá y además con la grabación de la clase. ¿Sí? Estos puntos críticos me están indicando que existe un extremo en x igual 0 y en x igual 2, ¿de acuerdo? El tema es que por ahora no tengo idea cuál es el mínimo y cuál... No, a ver, no tengo idea qué tipo de extremos son. Cuál o cuáles son mínimos, mínimo o mínimos, o cuál o cuáles son máximo o máximos. ¿Sí? Yo tengo que ver cuál de estos dos es mínimo o máximo, o si los dos son máximos o si los dos son mínimos. Tengo que decir, bueno, x igual 0 es tal cosa, x igual 2 es tal otra. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. La forma de hacerlo, ustedes ya saben cómo hacerla porque ya lo han hecho en el primer parcial. Lo que tengo que usar es una regla o método, como sea, como quieran llamarlo, que se llama Bolzano. ¿Sí? Se llama Bolzano. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjense. Primero voy a hacer un pequeño dibujito como para que interpreten esto que estoy haciendo acá. Tenemos acá un eje cartesiano de toda la vida. Acá tengo x igual 2 y acá tengo x igual 0. ¿Sí? En 0 y en 2 tengo un extremo en cada uno de los puntos. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, ¿no? Vengamos para acá arriba. Ya lo habíamos visto más temprano. Con esto de acá. ¿Sí? Imagínense si yo tuviese un mínimo acá. ¿De qué signo debería ser la derivada a la izquierda del 2? ¿Qué les parece? Negativo. Negativa. Mientras que a la derecha del 2, la derivada debería ser
Positivo. positiva. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es eso, es analizar. Lo que vamos a hacer es analizar el signo de las derivadas a los costados de los puntos críticos. Bien, vamos a hacer ese análisis. ¿Cuáles son las derivadas a los costados de los puntos críticos? Para hacer eso tenemos que hacer esto que ya lo viene haciendo en el primer parcial, que es como una especie de recta numérica, donde ustedes van a marcar acá los puntos críticos, el 2 y el 0. Y van a escribir los conjuntos, ¿sí?, que quedan armados justamente por estos puntos críticos. Acá tengo 0 y 2. Y acá me queda menos infinito y 0. ¿Bien? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es justamente lo que les venía diciendo. Acá agarramos y reemplazamos, o sea, nos fijamos el signo de las derivadas en cada uno de estos tres conjuntos. Acá vamos a elegir un número cualquiera, por ejemplo el 3. Acá vamos a elegir también un número cualquiera, por ejemplo el 1. Y acá elegimos el menos 1. ¿Bien? Entonces venimos para acá, nos llevamos esto, que es la primera derivada básicamente. Ahí, acá y acá. ¿Sí? Y reemplazamos por menos 1, por 1 y por 3. Por menos 1 esto me da 3 por menos 1 por menos 1 menos 2. ¿Sí? Y resolvemos. Esto me da menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3 es igual a 9. Por lo tanto, la derivada de la función en menos 1 tiene signo positivo. Por lo tanto, ¿cómo es la función? ¿Creciente o decreciente a la izquierda del 0? Creciente. Es creciente la función. ¿Eso lo ven todos? ¿Lo ven todas esto? Sí, Si sí. la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Ok? Sí. Perfecto. Y ahora tenemos que repetir el proceso con las otras dos. Voy a hacer un poquito más rápido. Esto va a ser 3 por 1, 1 menos 2. Esto me da 3 por menos 1. Esto me da menos 3. Y acá esto me da 3 por 3. Por 3 menos 2. Esto es 9 por 1. Esto me da 9. Por lo tanto acá la función en el medio, ¿cómo es? Si es negativa la derivada, la función es decreciente. Y como acá me dio 9, no es positivo, acá es creciente. Entonces, ya tengo bien marcado qué tipo de extremo tengo en cada punto. Porque básicamente voy a hacer un dibujo así, medio cualquier cosa, ¿no? Pero la función hace esto. Ahora lo vemos en GeoGebra igual. Pero básicamente yo tengo un máximo en 0 y un mínimo en 2. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo. ¿Está bien? Sí. Bien. Acá fue como una función polinómica. Bueno, el proceso es exactamente igual. Si les dan una función racional, si les dan una función logarítmica, una función exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, acá, al ser una función polinómica, ¿qué pasa? El dominio son todos los reales. Entonces no pasa nada. Pero después vamos a hacer un ejemplo en el cual el dominio no sean todos los reales y ahí ustedes van a tener que tener mucho cuidado
de no pisar el palito y decir que ustedes pueden llegar a tener un punto crítico, por ejemplo, en un punto que no pertenezca al dominio. ¿Sí? Porque son puntos que están prohibidos, básicamente. ¿Sí? Voy a agarrar esta función, la voy a llevar rápidamente al GeoGebra para que ustedes vean cómo es la gráfica. Mánquenme que comparto pantalla. La función es x cubo menos 3x cuadrado. Borrar. Y ahí ya veo que se ve más 2. Este más 2 no va a afectar en nada, sino que simplemente va a desplazar la función para arriba en 2 unidades. Y acá se ve claramente que en esto que lo llevo, así lo vemos en la pizarra, tuki, acá se ve muy clarito lo que les estaba comentando. Uy, ahí está. Acá se ve muy clarito lo que hicimos recién. Esperen que esto lo quiero... No, no lo puedo agrandar. Pero como se ve, ¿no? Que acá tengo el punto 0. ¿Se ve ahí? Que en el punto x igual 0 tengo un máximo y en x igual 2 tengo un mínimo. ¿Lo ven, no? Sí, sí se ve. ¿Sí? Máximo, mínimo. Bien, esto se lo dejo acá. Después va a parar a los apuntes, ¿sí? Pero bueno, esta es la gráfica de la función. Bien, el procedimiento es este. ¿Ok? Esto es para los extremos. Ahora vamos a ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para los intervalos de crecimiento y de decrecimiento no hay que hacer más nada. Porque ya con este Bolzano, con este método de Bolzano, ya sabemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Ya nos quedaron listos. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento acá? Ya están marcados, ¿ven? Serían los de los costados, ¿o no? Sí, de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Y de 2 a infinito. Y el intervalo de decrecimiento sería entre 0 y 2. Entonces, la solución se escribe así. Solución. Y ustedes tienen que poner extremos. Tenemos máximo y mínimo. Bueno, acá en realidad para que esté completo, ¿sí? No alcanza diciendo que es x0 o x2, sino que tiene que decir el punto exacto. O sea, faltaría la coordenada en y, ¿sí? Esto sería así. Hay un máximo en 0, f en 0. Y hay un mínimo en 2, f en 2. ¿Se entiende, no? Tienen que agarrar la función original, que es la que está acá arriba. ¿Sí? Y lo que van a hacer es hacer f en 0 para sacar el punto exacto y f en 2. Si quieren, lo hago por ustedes. Acá va a ser 0 y f en 0 da 2. 0, 2. Y acá esto va a ser 2 al cubo 8 menos 12 menos 4 más 2 menos 2. Y acá igualmente con el buen GeoGebra ustedes pueden chequear de que lo que acabo de hacer es correcto, porque tenemos el máximo en 0,2 y el mínimo en 2 menos 2. ¿De acuerdo? Pero ustedes lo que deberían hacer para que quede completa la solución sería reemplazar en la función original los puntos de x que son los puntos críticos. ¿Sí? Con eso queda bien completa la solución. ¿Ok?
¿Esto se entiende lo que acabo de hacer? Sí, sí. Lo que faltaría hacer acá sería poner así, intervalos, y acá ustedes ponen, no sé cómo ponerlo, crecimiento, no sé si lo ponen así, no me acuerdo, desde crecimiento, y acá va a poner los dos intervalos, que sería de menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito. Mientras que d de crecimiento es entre 0 y 2. O sea, la solución sería básicamente esto así. Así. Dejamos por fuera es otro. ¿Sí? La solución es esto. ¿Ah? En los parciales les piden: determine extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Nada más. También les pueden llegar a pedir el dominio. ¿Sí? El dominio lo tienen que poner siempre. Ustedes igual, ¿eh? El dominio lo tienen que poner siempre. O sea, siempre tienen que agarrar y decir, bueno, el dominio de mi función f es igual a todos los reales. ¿Sí? Siempre hay que ponerlo. Total, no les cuesta nada. Y suma siempre algún puntito. ¿Sí? Bien. Y esto es todo lo que ustedes tienen que saber de análisis de funciones. ¿Sí? Esto es lo que tienen que saber. Si les parece, voy a la guía, a la parte de ejercicio del parcial, y busco alguno como para que hagamos. Banquenme un cachito, a ver cuál puedo hacer, que no sea tampoco tan larguero. Este me gusta. Los de encontrar A perteneciente a los reales, esos me gustan. Voy a hacer el... Esperen, no me decía todavía. Denme un segundo. Una cosa, atentos, ¿sí? Yo les mandé dos links, ¿sí? Les mandé 2 links. Eso significa de que cuando Google lo indique, esta llamada se va a cortar, ¿ok? Se va a cortar. Así que nada, tengan en cuenta eso. Un cochito. Así que cuando se corte, nos vemos en el otro link, ¿sí? Porque el chico que manda los links no estaba, así que los mandé yo. No se los sacaré en el mail, por eso les decía. Bueno, ya me decidí, voy a hacer el 25, que no es tan largo. Para que vean que básicamente voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer en el ejemplo, ¿sí? Para que no se asusten. Ahí estamos, ¿ven? Tengo una función, que es una función exponencial. ¿Sí? Y me dice que tengo que encontrar el valor de A, ¿sí? Para el cual f tiene un punto crítico en x igual a 2. Después, una vez que lo encontramos, hay que determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento y también los extremos relativos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Primero hay que encontrar el valor de A, ¿sí? Y el valor de A tiene una condición. La condición es que en x igual 2 tengo un punto crítico. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es derivar f, ¿sí? Después tengo que agarrar, reemplazar x por 2, y a esta derivada, ¿por qué cosa lo igualo? Si es un punto Por crítico. 2.
¿Por qué? Si ¿2? es un punto crítico, ¿qué pasa en los puntos críticos con la derivada? 0. Exactamente, muy bien. Si yo igualo la derivada a 2, estoy diciendo que en ese punto, en x igual a 2, tengo una pendiente de valor 2. Pero yo no necesito los puntos en los cuales yo necesito que la derivada sea 2. Yo necesito que la derivada sea 0. Porque cuando la derivada es 0, tengo un punto crítico. ¿Sí? Un punto crítico. Que es cuando cambia el signo de la pendiente de la función. Si bajaba, después sube. Si sube, después baja. Básicamente eso. Entonces, lo que hay que hacer acá, básicamente, es hacer esta derivada. ¿Sí? Esta derivada acá. Esta derivada acá, por regla de la cadena, si se pierden con esto me dicen, es igual a la derivada de la función exponencial en función del exponente, no en función de x, en función de todo el exponente. Por lo tanto me queda lo mismo. Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada del exponente en función de x. La derivada del exponente en función de x es la derivada de este polinomio, que me va a quedar 12x cubo menos 2ax. Bien, me queda esta derivada. Esta es la derivada primera de f. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que igualar, ¿sí? Tengo que hacer, perdón, f', perdón, tengo que hacer f' igual a 0, reemplazando la x por 2. Entonces tengo que hacer f' en el punto 2, igualándola a 0. Bien. Entonces, esto me va a dar e a la 3 por 0 la cuarta menos a por 0 al cuadrado por... Ay, no, perdón, perdón. No me estaban parando el carro, Yo estaba reemplazando las x por 0 y es la Por x 2. por 2. Sí, perdón. Cualquier cosa. De Disculpen. hecho, yo sí me estaba preguntando por qué estaba haciendo eso. Sí, disculpen. Pero bueno, cosas que pasan ya es tarde. Acá va 2 y acá va también un 2. Y acá va 12 por 2 al cubo. Menos 2 por a por 2. Ahora sí, entonces me queda 2 a la cuarta es 16. ¿Correcto? 16 por 3 es 48. Entonces me queda e a la 48 menos 4a, ¿sí? Por 2 al cubo es 8. 8 por 12 es 96. Menos 4a. Déjenme chequear porque me está dando números muy grandes y es raro esto. Es raro que es tan grande esto. No, está bien, sí, da eso. Por acá me queda 2 al cubo, 2 al cubo es 8, 8 por 12, sí. Después acá me queda 3. Sí. Da eso. Está bien, no dije nada. Sí, da eso. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es igualar esto a 0. ¿Sí? Igualar esto a 0.
y despejar el valor de A. ¿Sí? Yo les pregunto, yo acá tengo un producto de dos funciones, ¿cierto? Tengo esta función y tengo esta función. Si tengo un producto, ¿qué tiene que pasar para que el resultado me dé igual a 0? Uno tiene que valer 0. Claro. O sea, uno de los dos tiene que valer 0. Por lo tanto, vamos a analizar esto en dos casos separados. La primera condición es que esto sea igual a 0. La otra condición es que esto sea igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, la primera condición de acá, esta de acá es fácil. 4a es igual a menos 96. Menos 4a es igual a menos 96. A es igual a menos 96 sobre menos 4. Esto dividido 4 da 24. 24. A es igual a 24. Y acá tenemos esta otra condición. Les hago una consulta. ¿Esto es posible? ¿Existe algún valor de A que haga que esto se haga 0? Diría que no, pero no entiendo muy bien por qué. Andá a volver al pasado a la primera clase de la guía 0. Potencias. ¿Sí? Potencias. Y después vamos a la clase de funciones exponenciales. Vos cuando elevás algo a un número, o sea, vos cuando elevás algo, es imposible que algo elevado a cualquier cosa te dé 0. Claro. Eso por un lado. Después, cuando vimos funciones exponenciales, vimos que en x igual a 0, ¿qué hay? Una asíntota Vertical. exactamente. Pará, ¿qué estoy diciendo? Sí, una asíntota vertical. No, perdón. Disculpen. Hay una asíntota horizontal. ¿Sí? Perdón, mala mía. Una asíntota horizontal. Por eso, ¿sí? Acá, y no puede ser nunca 0. ¿Está bien? Esto de acá no puede ser igual a 0. ¿Lo ven? Esto no puede ser igual a 0. Vengo de GeoGebra y lo vemos rápidamente. Si yo tengo esta función e elevado a la x, ¿ven que la cinta horizontal está en el valor 0? ¿Sí? La función en ningún punto toca ese valor. ¿Sí? Una función exponencial cualquiera tiene asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Sí? La función no está definida ahí. ¿Ok? Entonces esto de acá lo tachamos, ¿sí? Porque esto de acá no va a pasar nunca. Esto no va a ser 0 nunca. No será nunca igual a 0. Pero este de acá sí puede ser igual a 0 y va a ser igual a 0 cuando A sea 24. Entonces acá ya encontramos el primer objetivo del problema, que era encontrar el valor de A. ¿Sí? Que es 24. Por lo tanto, ahora, una vez que encontramos el valor de la constante A, podemos reconstruir a nuestra función f de x. ¿Sí? Ahora ya con el valor de A que encontramos. Agarramos esto, me lo copio para abajo.
tuki, tuki, acá voy a poner 24. Donde está la A, pongo en vez de una A, pongo un 24. Bien. Ya tengo mi función completa. A esta función completa le calculo los intervalos de crecimiento y de extremos locales. Para hacer eso lo que tengo que hacer es, nuevamente, calcular la derivada e igualar a 0. Por suerte yo la derivada ya la tengo acá. ¿Se acuerdan que ya la había calculado? Entonces, ¿qué hago? Me copio esto al cohete de volver a derivar, porque ustedes ya habían derivado. Entonces reemplazamos acá donde hay una A, ponemos un 24 y listo, problema resuelto. Acá va un 24 y acá va un 24, que esto da 48. ¿Está bien? Acá queda 48x, ¿de acuerdo? Porque esta es 24. 24 por 2, 48. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo tengo que igualar esto a 0 para encontrar los puntos críticos, y después, una vez que tengo los puntos críticos, puedo sacar los extremos relativos, y después los intervalos de crecimiento y de crecimiento, tengo que analizar qué valores puede tomar x para que esto me dé 0. Y hacemos el mismo análisis. Tengo un producto de dos funciones. Esto de acá, ¿puede ser igual a 0? Es una función exponencial, ¿eh? No. No, esto de acá es imposible que sea igual a 0. Pero esta de acá sí puede ser igual a 0. Por lo tanto, agarramos y hacemos 12x cubo menos 48x es igual a 0. Acá sacamos factor común. Factor común 12x. Esto va a ser x cuadrado menos 4 menos 4. Y a esto lo igualamos a 0. Bien. Entonces acá tenemos 3 candidatos, ¿no? Se va a cortar, profe. Dale, no pasa nada. Nos vemos en el otro link entonces. Ahí yo ya corto y nos vamos allá.